Estoy feliz de estar aquí un domingo más al mes, ya que por causas de trabajo no tengo muchos más, pero confío que vosotros venéis siempre, así que me dais envidia sana. Bueno, para quien quiera ir buscando el tema de hoy, la porción está en Hebreos capítulo 12 y a modo de introducción diré que todas las grandes historias empiezan con un llamado y un camino. Por ejemplo, las películas de Star Wars, empezó la película de Luke, el protagonista, recibiendo una llamada de auxilio a través de un droide, y a partir de ahí empieza toda su misión y todo su camino. La saga, por ejemplo, del Señor de los Anillos, vemos como Gandalf el mago hace un llamado al protagonista para que vaya y haga desaparecer un anillo, que luego le traería una serie de consecuencias. O en las películas más nuevas del Hobbit, Gandalf llama al protagonista, que se niega en un principio también a empezar el camino, y le dice una de las frases que nos deberían sonar familiares, que detrás ha quedado tu hogar y delante el mundo aguarda. Y es que todas las grandes historias que se nos presentan en la ficción o en el mundo, o incluso a través de personalidades históricas, empiezan a través de un llamado y a través de seguir un camino por la cual empieza una serie de aventuras y epopeyas. Y nuestra vida no es ninguna excepción a dicho llamado y dicho camino. Los que estamos aquí, espero que todos hayamos sido llamados y tenemos un camino por seguir también. Y si es la primera vez que oyes esto de que has sido llamado y que tienes que seguir un camino, pues es así, Dios te llama, quieres que sigas su camino y estate atento y sabrás qué hacer. El texto de Hebreos 12, del 1 al 2, dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y si tuviese que hacer 2 puntos de este texto, que más o menos es lo que le cuesta a todo predicador una vez se tiene el texto, saber los puntos principales, pues hay veces que no están tan claros. Y el punto principal, los 2 puntos principales que vamos a tratar es una mirada hacia detrás y una mirada hacia adelante. Y este texto empieza con una palabra bastante personal. Empieza con un nosotros. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el profeta Amós empieza sus 2 primeros capítulos hablando de las demás naciones, haciendo una vista alrededor suyo, y en el capítulo 3 empieza a hacer una introspección de la palabra nosotros, del pueblo. Dice así, por ejemplo, sus primeros 2 versículos: oíd esta palabra que ha hablado el Señor contra vosotros, hijos de Israel, contra toda familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Al contrario que este texto que vamos a ver, que también empieza con un nosotros, en esta se nos da una especie de soplo de aliento, un pequeño empujón. Y también, ojo, porque cuando en la palabra se nos da un empujón y aún así no cumplimos, luego viene el tirón de orejas. Pero haciendo un estudio principal del libro de Hebreos, el autor de esta predicación se desconoce, no se sabe quién fue. Es más, el libro es una predicación, un sermón que fue tan de inspiración que se manuscribió y empezó a llevarse de una iglesia a otra. Imaginad que ahora este sermón es tan bonito que ojalá sea que todos vosotros lo copiáis y empezáis ahí a repartirlo en las casas y todo. Pues el libro de Hebreos fue algo así.
Y la gente, por lo que se entiende en el libro, estaba bastante desanimada, cuestionándose su propia fe en Cristo y daba la sensación de que querían volver a la tradición, a la religión de sus padres. Y el autor de Hebreos dice que no, que Cristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Y esta palabra nos habla a nosotros, a los que Dios ha conocido, como dijo Amós. Ya sabéis que en el Antiguo Testamento la palabra conocer se refiere a una forma muy íntima y personal, y es que Dios nos conoce de este mismo modo, nos conoce de una forma íntima y personal y nos habla a nosotros. Y entonces, ¿cómo sigue este texto? Nos hace una mirada hacia atrás, habla de un ellos, teniendo alrededor tan grande nube de testigos. Y se nos da una indicación de que miremos hacia atrás y arriba, es decir, no solamente al pasado, sino también al cielo. La palabra testigos en el Nuevo Testamento es la palabra que yo del Nuevo Testamento, de griego koiné, no conozco mucho, me defiendo más en el hebreo, pero por lo que he podido investigar en diccionarios, interlineales, a través de los números Strong, la palabra testigo en el Nuevo Testamento es la palabra martus, de la cual deriva la palabra mártir en castellano. Es decir, aquellos que testificaron con sus vidas que Cristo era Señor. Cuando escuchamos que testigos es la palabra mártir, ya no suenan tan bonitas las palabras que nos dice Jesús de y me seréis testigos, porque básicamente es y me seréis mártires. Y esta es una palabra para nosotros, es decir, si queremos ser testigos de Cristo, tenemos que estar dispuestos a testificar con nuestras vidas el mensaje de Dios. Y no solamente se refiere a ellos el autor de Hebreos, sino que viendo el contexto de los capítulos anteriores, vemos que esos testigos, esos mártires, son todos los que predecieron a ellos y dieron con sus vidas y testificaron con su manera de vivir que no se avergonzaban de a quien que habían creído. Vemos en los capítulos de Hebreos atrás cómo se menciona la fe de Moisés, de Abraham, de Rahab, de David. Ahora, si el autor de Hebreos nos estuviese hablando, mencionaría también a David, a Pablo, a Pedro. Es más, también mencionaría pues a mi abuelo, a la hermana Trini, a todos aquellos que con su vida no se avergonzaron de ser llamados hijos de Dios y que ahora mismo son testigos también de qué hacemos nosotros. Ellos proclamaron la grandeza de Dios y fueron llamados a seguir un camino y lo siguieron con sus vidas. Se nos hace una mirada atrás para que de la misma manera que un corredor en una competición se echa para atrás para coger impulso para cuando suene el disparo, nosotros cojamos impulso para seguir adelante. Se nos habla también en el primer texto de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Se nos habla del peso y es que el predicador habla aquí también un poco en términos deportivos y es que toda carga que nos impida avanzar nos va a provocar lentitud, fatiga y puede que hasta el desmayo. El peso aquí no es el pecado que hay en nuestras vidas, porque dice el peso y el pecado, o sea, son dos cosas distintas. ¿Por qué sería el peso? El peso básicamente sería toda aquella carga que llevamos encima que hace que vayamos lentos para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. No olvidemos que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y que fuimos creados para ser los receptores del amor de Dios y para disfrutar de una relación íntima con Él. Y el peso puede ser tanto nuestra familia, el trabajo, hobby, deporte, nuestras empresas o objetivos que muchas veces nos ponemos, todo aquello que parece legítimo y que es bueno, pero que nos cargan, nos fatigan y nos distraen de nuestro propósito en esta vida. Por otro lado, también se menciona el pecado. El pecado, ya sabemos que la palabra pecado significa falla de blanco, que proviene de un término de caza. Cuando tú apuntabas con una flecha de venado y disparabas y fallabas, habías pecado, habías fallado en tu objetivo, en el propósito que tenías. Ojalá que hoy en día, para apartarnos del pecado, es que tendríamos que ser
sordos y ciegos a día de hoy para poder huir del pecado, ya que está en todo lo que nos rodea. Por ejemplo, nuestras amistades, que si son del mundo, serán conocidos, pero nunca deberíamos ser amigos íntimos de la gente del mundo. Y entenderme bien, si somos amigos del mundo, deberíamos trabajar incansablemente para librar sus almas del castigo eterno. Si no lo hacemos, es que son conocidos, no son amigos. Es más, Juan dice que hay hijos de Dios e hijos del diablo, hablando así fuertemente en primera de Juan. Y el diablo viene a matar, a buscar, matar y destruir. Y en primera de Juan se dice que los hijos del diablo las obras de su padre quieren hacer. Así que tendría amistad una oveja con un lobo. Pues nosotros, si teniendo a un pastor tan grande, convirtámonos en perros y arrebatemos las ovejas de las fauces del lobo. Como decía, el pecado nos asedia en todos lados, en nuestros trabajos, en la publicidad, en las leyes que hay a día de hoy, hasta en la propia televisión está día a día, 24 horas, bombardeándonos con el 80% de su contenido. Y qué gran habilidad sería para un hijo de Dios el saber pasar por el mando las cosas que no agradan a Dios. Es más, la Biblia dice que aún las prácticas de los gentiles ni las mencionemos entre nosotros. El pecado nos asedia, un término que hermanos nuestros cada vez están conociendo más de forma personal y que es un asedio. Y es que el pecado trata constantemente de entrar en nuestras vidas y se nos manda a resistir y huir del pecado. Juan Bunyan, el autor de uno de los libros más traducidos a varios idiomas después de la Biblia, cuenta en una sección de su libro El progreso del peregrino lo siguiente, lo leeré textualmente. 2 formas de barrer el salón. Os pongo en antecedentes para quien no sepa nada de este libro. Narra la vida de un personaje que se llama Cristiano y que su propósito es ir hacia la ciudad celestial. Y a través de ese camino se encuentra pues, varios personajes, situaciones, y una de ellas es el fragmento que leo a continuación. El intérprete luego lo llevó a un gran salón que estaba lleno de polvo, que nunca había sido barrido. Después de mirarlo por un momento, el intérprete llamó a un hombre para que lo barriera. Al comenzar a barrer, se levantó tal polvadera que Cristiano casi se ahogaba. El intérprete entonces le dijo a una criada que se hallaba cerca: trae agua y espárcela por la habitación. Una vez hecho esto, barrió sin dificultad. ¿Qué significa esto?, preguntó el cristiano. El intérprete respondió: este salón es el corazón del hombre. El polvo es el pecado que lo ha manchado. El que comenzaba a barrer al principio era la ley. Aquella que trajo el agua y la esparció era el Evangelio. La ley, en vez de limpiar el corazón del pecado, solamente lo revive y lo aumenta. Pero cuando las dulces y preciosas influencias del Evangelio entran allí, el pecado es vencido y el alma limpiada y preparada de forma de vida para que habite el Rey de Gloria. Y es que de la misma forma que esta narración, muchas veces nos estamos poniendo nosotros mismos cargas para luchar el pecado en nuestro corazón. Nos podemos convertir hasta en legalistas y ponernos duras penitencias y, cómo no, acabamos siempre fracasando. Y es que la única forma de luchar contra el pecado es que el vaso de nuestras vidas esté lleno del agua del Espíritu. Y no solamente llenos hasta un poquito arriba, sino tiene que estar rebosantes del agua del Evangelio de Cristo, para que así cuando el aceite del pecado quiera venir sobre nuestros vasos, no haya lugar en nuestros corazones para el mal. Es decir, si no estudiamos, si no pasamos tiempo a solas con Dios, si no leemos la Biblia cada día, si Jesús lo necesitaba cada día irse al monte a orar y escudriñar las Escrituras, ¿cuánto más nosotros? Y si luego caemos por no hacer nuestro trabajo, no digamos Señor por qué, sino nosotros mismos nos metimos ahí bajando la guardia. A partir del versículo 2 de nuestro texto, se nos cambia la vista y ya no es una mirada hacia atrás, sino una mirada hacia adelante.
y se nos exhorta hacia mirar hacia adelante, hacia nuestra salvación, hacia la puerta estrecha que es Jesús. Él es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Y es que la perfección es una cosa muy poderosa, que el autor de los Hebreos, mediante ella, alienta a los cristianos a mirar de manera incesante a Jesús, frente a cualquier circunstancia. Y aunque mirar a Jesús sea una idea maravillosa, es verdad que resulta difícil hacerlo realidad. La vida está llena de necesidades y exigencias y nos podemos distraer fácilmente con cosas intrascendentes, como lo he dicho, con nuestras cargas o con el pecado que nos asedia. Y es que a pesar de los problemas que hayan en nuestras vidas, Dios quiere que las personas miren hacia Jesús. Y solo cuando veamos a Jesús será cuando nos veremos también a nosotros mismos como somos en realidad. Contemplar la gloria de Dios transforma vidas. Y dicho de un modo sencillo todo esto, nos convertimos en aquellos que admiramos. El camino del cristiano no es fácil. Jesús lo describió del siguiente modo: y entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque la puerta estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13, 14. Y la indicación que se nos da en el texto es seguir a Jesús. Y el problema nuestro radica en tal como se tentó al ser humano en Génesis 3, 5, que el hombre desea ser como Dios. Y nosotros muchas veces nos transformamos en dioses en nuestras vidas poniendo la mirada en tantas cosas y en nuestro bienestar, en nuestras aficiones, hobbies, trabajos, en lugar de poner la mirada en Cristo, que es la única forma de poder avanzar. Se nos dice en el texto que Él vio el gozo que le esperaba por encima del sufrimiento de la cruz. Y si nuestra misión al fin y al cabo es llegar a ser la imagen de Cristo, tristemente, ¿cuántas veces ponemos más la mirada en nuestras cruces que en nuestro galardón? Debemos, hermanos, poner la vista en Jesús. Ser cristiano no se trata de venir a la iglesia el domingo, no se trata de un título que te pongas a ti mismo. Ser cristiano significa andar con Jesús. Jesús no es el final del camino, Jesús es el camino. Él es la puerta, el camino, y sí, tendremos enemigos, tanto invisibles y multitudes de personas que nos observarán sin saberlo. Yo, por ejemplo, esto es una cosa que me sorprende, yo en mi trabajo nunca me escondí, con los que me llevo bien saben que soy cristiano, bueno, ellos me llaman evangelista en lugar de cristiano, pero bueno, yo nunca me he ocultado y gracias a Dios aparecieron 4 hermanos más, 3 de ellos eran agentes secretos, aquellos que me entiendan ya sabrán a qué me refiero, aquellos cristianos que lo mantienen en secreto por cualquier causa, son cristianos en incógnito. Eso de que nunca se ha visto diferencia en ellos, no voy a hablar más. Y muchas veces nosotros somos agentes secretos allá donde vamos, somos cristianos 007, que nadie más lo sabe sino uno mismo. A lo que venía, y me sorprendió que el otro día vino un nuevo del trabajo a hablar conmigo y en medio de la conversación me dice: mira, te digo todo esto porque sé que eres evangelista. Y yo me quedé así diciendo cara y digo, hasta yo sin hacer nada ya van hablando de mí, de que soy cristiano, no soy cristiano, y la gente se fija en mí. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos seguir a Jesús y hacer nuestros trabajos. Sobre todo en estos últimos tiempos que vivimos. Está el mundo ya entero palpitando, ya se escuchan los cascos de los caballos viniendo hacia aquí. Tenemos señales por todos lados. Tenemos la principal señal, que fue la de la higuera floreciendo, que era ese pueblo de Dios que vino de todas las naciones, y cómo Dios la hizo nación en pocos días. Tenemos un montón de señales, no voy a entrar en todas ellas porque es que no acabaríamos si el tiempo se nos echa encima.
pero quien quiera tenemos, ya le diré los textos más adelante, ahora voy a seguir con la predicación, pero tenemos que estar expectantes. El mundo nos mira, aquellos que saben que somos hijos de Dios están sobre todo viendo cómo tiembla el mundo y viendo qué transmitimos nosotros. Y es más, al mismo tiempo, todo esto que viene es un juicio de Dios también cayendo sobre el mundo y también sobre nosotros que vivimos en él. O qué creíamos, o qué nos pensábamos, que se podían matar al año desde el 2017, cada año 73 millones de niños con derecho a nacer y que Dios no haría nada y guardaría silencio. O que Dios nos puso desde Génesis y desde el diluvio una creación para que la cuidásemos, la gobernásemos y tuviésemos cariño de ella, y nosotros la hemos maltratado y hemos estropeado el planeta, y que Dios no haría nada. Isaías 24, 4, 5 dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, se enfrentaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto de sempiterno. ¿Qué pensamos? ¿Que traspasar las leyes de Dios, torcer lo recto, abandonar el mensaje de Jesús muchas veces y quebrantar hasta el pacto del matrimonio, el primer pacto que hace Dios con el hombre, no traería consecuencias, que Dios se mantendría callado y cerraría los ojos? Y es que la Iglesia, que era la única autoridad moral que hay en el mundo, que tendría que oponerse a todas estas cosas y salir a gritarlo a la calle con voz en pecho si hacía falta, hemos fallado. Y no hemos hecho nada, es más, hasta muchas veces por recibir ayudas, por economía, hemos votado a los propios que sabíamos que iban a transgredir las leyes de Dios. ¿Y todo esto por qué? Porque no hemos puesto los ojos en Jesús. Muchos conocerán el Evangelio por cómo andamos en nuestras vidas. Ahora, a día de hoy, vivir sin miedo, vivir con la paz que nos da Dios. Jesús nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque es que la Biblia está más actualizada que todos los periódicos y desinformación que nos dan, y nos sentimos inseguros, sentimos miedo, y la gente pensará: ¿y este es cristiano si tiene más miedo de lo que está pasando que yo? ¿Y este sabe que su Rey de Gloria va a venir? Pues menudo rey, menudo cristiano. Tenemos que mostrar confianza en aquel que nos llamó a su luz admirable. Para seguir avanzando, se nos hace una exhortación a avanzar. Y como decían en el Hobbit, es que detrás ha quedado tu hogar. Todo aquello que creías tener, lo hemos tenido que dejar atrás, y delante hay un mundo que aguarda, un mundo que nos espera, un mundo que está expectante de lo que hagamos. Me acuerdo de una persona de la otra iglesia de Travesía, que el otro día mi padre y yo estábamos tomando un pequeño refrigerio con él. Se sorprendió al oírnos hablar a mi padre y a mí acerca de dudas, preguntas, como si dos detectives estuviésemos investigando un asesinato, de a qué hora fue la muerte, cuándo sucedió. Pues se sorprendió de que aún mi padre y yo estábamos aprendiendo y no teníamos todas las respuestas. Y es que estamos llamados a caminar, a aprender, a leer, a escudriñar. La Biblia dice: escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que hay la salvación. Y es que solamente dejaremos de aprender y escudriñar cuando estemos muertos y delante de la presencia de Dios. Si dejamos de aprender y de escudriñar, somos hijos desobedientes, si hijos nos podemos llamar. Del mismo modo que la luz viaja dentro de la física, las leyes físicas, la luz viaja y las tinieblas son estáticas, a los hijos de Dios se nos manda a ser la luz del mundo, se nos manda a avanzar. Como dijo el salmista que todos conoceremos: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y es que el camino se hace poco a poco siguiendo los pasos de Jesús.
Jesús tenía claro cuál era su camino y su propósito, y ahora está sentado en lugares celestiales. Qué grandioso qué grandioso será ese día que, como dice la canción, en la cual allí se pase lista y podamos responder felizmente a nuestro nombre. Para concluir, dejadme tocar una escena más del libro de Progreso del Peregrino. Y es que mientras sigue avanzando su camino, se encuentra con dos hombres. Dice así, el fragmento este: dos hombres, formalista e hipocresía, aparecieron repentinamente trepando sobre uno de los muros del camino. Al acercarse a ellos, Cristiano preguntó: «Caballeros, ¿dónde venís y a dónde vais?» Ellos contestaron: «Hemos nacido en la tierra de la vanagloria y nos vamos a buscar fama y fortuna a la ciudad celestial». Cristiano replicó: «Decid que queréis ir a la ciudad celestial. Sin embargo, vais por encima del muro en vez de entrar por la puerta estrecha. Vosotros habéis desobedecido la ley del país del Señor de la ciudad celestial y no os va a permitir entrar». Los dos contestaron: «Nuestro camino es más corto. Además, las costumbres de nuestros paisanos es el entrar de esa forma. Tú viniste por la puerta estrecha, nosotros trepamos por encima de la pared. Sin embargo, ojo aquí, estamos viajando por la misma carretera». Pero Cristiano contestó: «Yo camino de acuerdo con las reglas del Señor. Vosotros andáis por las reglas de vuestro propio corazón y vosotros ya estáis considerados como ladrones por el Señor del camino». Caray, muchas veces pensamos que mientras andemos por el mismo camino, que mientras vayamos a la iglesia, ya estamos cumpliendo y ya estamos yendo por el camino de la salvación. El estar aquí solo por cumplir, por acatar, nos convertirá en estos personajes en formalismo e hipocresía. Solo hay una puerta y es Jesús, solo hay un camino, es seguir sus pasos, solo tenemos una misión: llegar a ser como Él. El camino empieza con la decisión que hicimos de seguirle y con el arrepentimiento de nuestros pecados, aceptando aquella nueva vida que Dios nos da. En Romanos 10:9 en adelante dice: «Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación». Sé que vivimos tiempos difíciles en los que la fe y la esperanza de muchos se pueden tambalear. Pero del mismo modo que de todos aquellos que nos han precedido, de estos oyentes del sermón de Hebreos, no perdamos la esperanza. Dios viene pronto para salvación y para juicio. Seamos mártires, aquellos que testifiquemos en todo momento de la salvación y el glorioso mensaje del Evangelio. Quitémonos todos los pesos que nos impidan avanzar y llenémonos del agua del Evangelio para vencer el error. El sermón se podría resumir en 2 puntos. Mira hacia atrás y mira el ejemplo de otros y sigue el camino. Mira adelante, mira a Jesús y prosigue hacia la meta. Dios nos sigue llamando y quiere que sigamos su camino. Que el Dios de paz, que no escatimó a su propio Hijo por amor a sus criaturas, a cada uno de nosotros, sea que nos guíe en todo momento, tanto en cuerpo, alma y espíritu. Oremos. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das. Señor, gracias por la exhortación en estos tiempos difíciles, seguir tus pasos, Señor, seguir tu ejemplo. Y te pedimos que tú ahora nos guardes en camino a casa, Señor, y que tú nunca nos abandones, Señor, que siempre estés guiándonos y que no podamos dar ni un solo paso, Señor, que no sea tu voluntad. Gracias por todo y bendice a cada familia representada en este lugar, en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén.